Bien, son las 7 de la mañana ya con 37 minutos, 7:37. A esta hora le damos la bienvenida a la mesa de trabajo al economista Carlos Anderson, asesor de la Asociación por el Pago Justo APJ, ¿no? El tema de la deuda agraria, que es una situación también que... Tiene décadas, ¿no? Tiene esa es la época pues del Velascato, ¿no? Exactamente. Campesino... El patrón no comerá más de tu trabajo, de tu pobreza, una cosa así, la frase que acuñó Juan Velasco Alvarado en esa época. Hubo expropiaciones, pero en bonos. Sí. Jamás hubo el pago contante de repente que debió ser. Y ahora vamos a ver justamente con el economista Carlos Anderson que nos cuente cómo está el tema y cómo va la asociación por este pago justo. A ver, para comenzar, efectivamente, la forma primera de entender el tema es mirando a la historia del Perú. Sin embargo, una cosa que a mí me parece muy importante entender es que este no es un tema de la historia del Perú. Este es un tema del futuro del Perú. Porque nosotros como país hemos determinado, ¿no es cierto?, que queremos ser un país de primer mundo. Y una de las características de un país de primer mundo es que impera la ley, se respeta la ley, las deudas se pagan. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero por ejemplo hace menos de 3 semanas atrás, ¿no?, en los Estados Unidos salió una noticia de un grupo de bonistas que tienen bonos de la época del guano. O sea, estamos hablando de la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Que tienen una deuda que no fue pagada por el Estado peruano y le han iniciado una acción, ¿no?, reclamando el pago. Uno dirá, pero esto parece medio de locura. Bueno, no es de locura. Las deudas en el ámbito internacional, en los países donde se respeta la ley, se pagan. Eso de dejar que las deudas se envejezcan para después... Eso no existe. No existe. Está mal un empresario televisivo en claro, entonces, eso para comenzar, ¿no? Y en el caso del Perú, es evidente que parte de esta historia donde efectivamente hubo, digamos, un esfuerzo por cambiar la situación del campesino a través de la expropiación masiva, etcétera, que el general Velasco en particular, por ejemplo, la verdad es que dentro de todo se portó muy bien, porque hizo uso de un poder que tiene el Estado, que es de expropiar, pero reconoció, un cierto valor. Que el valor haya sido ínfimo, lo que sea, lo reconoció. Eso es lo importante, ¿no? Y que determinó una forma de pago, que es a través de bonos. El Estado fue pagando hasta comienzos de los 80s. O sea, sí, no solamente es una deuda reconocida, sino que además fue siendo pagada por un tiempo considerable. Pero después como que se olvidó, ¿no? Y luego la inflación, digamos, como que terminó de licuar esa deuda. Pero los bonistas, que tenían un instrumento, pues, legal, que básicamente dice, el Estado me debe, o sea, yo quiero que me paguen, acudió a los tribunales, ¿no? Y obtuvo el 2001 del Tribunal Constitucional una sentencia, no una resolución, sino una sentencia. Y la sentencia del Tribunal Constitucional fue muy clara, porque le dice al Poder Ejecutivo, dice, mire, esta deuda no solamente existe, sino que además ustedes, señores del Ejecutivo, tienen que pagar. O sea, sentencia con carácter vinculante. Por supuesto, tienen que pagar, y tienen que pagar además también respetando un concepto, que es el concepto valorista, que básicamente dice, cuando se pague, hay que reconocer que efectivamente la inflación y todo esto ha digamos, dañado la integridad de ese valor, ¿no? Entonces tiene que devolverlo, Esa fue la sentencia del 2001, y uno pensó, pues entonces, bueno, qué bien, finalmente el Estado, ¿no?, se pone los pantalones largos y se comporta como tiene que comportarse. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entre el 2001 y en adelante, el Estado simplemente se hizo oídos sordos. No pagó, dijo, bueno, está bien, me han dicho que pague, pero no pago. Y no pago. Hasta que el 2013, los propios bonistas vuelven al Tribunal Constitucional y le dicen, bueno, no entiendo. O sea, usted, un poder del Estado, Tribunal Constitucional, la más alta autoridad, le dice al Poder Ejecutivo que pague y ellos hacen oídos sordos. Entonces ahí el tribunal dictamina algo que se conoce como una resolución de ejecución de sentencia, ¿no? Y le dice nuevamente, ustedes tienen que pagar. Y le dice el MEF, tiene 6 meses, ¿no?, para dictaminar la fórmula de pago y los procedimientos de pago. El problema con esta resolución
se conoce la revolución Urbiola, ¿no? Es que ha sido ampliamente cuestionada porque se dieron una serie de cambios, por decirlo menos, digamos, extraños, ¿no? Entre ellos, uno de los jueces del Tribunal Constitucional, Macías, ¿no? Por ejemplo, ha salido públicamente a decir que su firma fue adulterada, ¿no? Con liquid paper, no sé cómo se dice eso, pero esa tinta en blanco, digamos, para borrar, ¿no? Y entonces hay toda una denuncia hoy en día que está siendo investigada, ¿no? Sobre el tema. Es decir, hay algunas dudas fundamentales sobre la legitimidad de esa resolución. Lo preocupante de esa resolución es que fue, digamos, producto también de presiones políticas, donde básicamente, creo yo que se le miente a los miembros del Tribunal Constitucional, se les crea una serie de temores, como decirles, por ejemplo, que el pago va a quebrar al Estado peruano, ¿no? Que pagar la deuda no va a quebrar al Estado peruano. Cuando, para comenzar, la deuda, siendo legítima, tiene que ser pagada, ¿no? Independientemente de cuál sea su monto, ¿sí? Quería pedirle permiso para darle la bienvenida a la mesa de conducción a Alberto Cuquín Maturana, que está con nosotros. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Augusto, Lucho? ¿Cómo están, amigos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Anderson. No sé doctor, por si acaso. Economista. El tema es que lo que puede resolver o resuelve siempre el Tribunal Constitucional, a pesar de que en sus dictámenes y en sus resoluciones lo señala, claro que hay una ambigüedad en la forma como lo presentan, en el caso mismo de los exfonavistas, ¿no? Ya. Dice exactamente lo mismo, o sea, páguese lo que se le ha descontado y finalmente le dan 10 soles a cada uno y se acabó. Y ahí pero con una diferencia notable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la sentencia de 2001 dice de manera explícita: páguese respetando el principio valorista, ¿ok? Es decir, que no se maltrate el poder de compra, ¿ya? de esa cantidad, digamos, de pago en bonos. De acuerdo a la información que aquí me han alcanzado, sí, son 5.100 millones de dólares. Esa sería la actualización. Incluye intereses y todo. Sí, pero no solamente eso. Esa sería la actualización si en lugar de utilizar una fórmula que ha determinado el MEF, ¿no? Se utilizara lo que se utiliza en el Perú normalmente. La fórmula que ha utilizado el MEF. Me permite. No, perdón. Sí. Le quiero decir qué cosa es esos 5.100 millones. Eso es el resultado de el índice de precio al consumidor, que es la forma normal como se actualizan las deudas en este país, ¿no? Entonces, a lo que es normal, el MEF ha dicho: no, la verdad es que no vamos a utilizar el IPC, vamos a utilizar algo muy muy particular del mundo de la economía, que se llama el tipo de cambio de paridad, ¿ya? Que es una construcción ideológica, porque hoy, una construcción intelectual. Dolarizaron el bono. Lo dolarizaron, pero de una forma, artificial, ya, utilizando una forma, y claro, aquí el público no es economista, no tiene por qué necesariamente entenderlo, y yo quiero hacerlo bastante sencillo, ¿no? Pero lo que se ha hecho es, para comenzar, esta fórmula, del MEF, ¿no? Que cualquiera la puede revisar, los estudiantes de economía o los estudiantes de matemática, cualquiera puede, ir y buscar el decreto supremo 17 o el decreto supremo 19 del MEF, y se van a encontrar con una fórmula donde yo los invito a que simplemente hagan el cálculo aritmético, ¿no? Uno dice A igual B, ¿verdad? Eso es una igualdad y así debería ser. Y si uno desarrolla B, debería al final tener dos términos exactamente igual. Cuando uno hace este análisis aritmético, ¿no? Se encuentra que al final precio es igual a precio cuadrado. O sea, hay una cosa medio extraña. Cuando se registró esto hace... Perdón, para entender mejor, porque los ciudadanos podemos estar hablando de nosotros, que entendemos más o menos, pero el ciudadano que nos está escuchando no va a entender. El momento en que se produce la intervención del Estado y hace la confiscación y entrega los bonos, esa valorización en ese momento, ¿cuánto era? O sea, ¿cuánto era la valorización que el gobierno militar en su momento, ¿no? A la hora de hacer la reforma agraria, la intervención, y entregó los bonos, ¿cuánto representaban? Muchísimo en soles oro, en una moneda que hoy en día no existe. Acuérdense que los soles oro fueron reemplazados por los No se puede dolarizar en ese momento. No, sí se podía, justamente. La cantidad de soles oro que según el Congreso de la República, en un estudio de 2006, digamos que está todavía impago, ¿no? Son aproximadamente 2.600 millones de soles oro. De la época, ¿ok?
Entonces uno puede traer esos soles oros a nuevos soles a través del tiempo. Y la mejor forma de hacerlo justamente es calcular usando el índice de precio al consumidor y una tasa de interés que el de MEF no referencia. está utilizando. Claro, que no utiliza. Entonces, en lugar de eso, lo que hace el MEF es decir, bueno, no, calculemos lo que debería haber sido el tipo de cambio de paridad, ¿no? Hacia ese momento, ¿sí? Pero con una construcción que, digamos, desde el punto de vista técnico, económico, los economistas, no solamente de Perú, sino de fuera también, ¿no? Miran la fórmula y dicen, bueno, esta fórmula no la reconozco, porque a lo que implica, digamos, la fórmula normal, le han añadido otro término, que lo único que hace es el tener el impacto justamente contrario al que se busca, al que busca el Tribunal Constitucional. Yo soy un anciano terrateniente que en su momento tenía tierras en Piura que estaban costando, en mi opinión, $10 millones. Claro. ¿No? Más o menos, en mi opinión, en ese momento. Hoy día ¿cuánto me quieren dar hoy día? Bueno, más o menos unos, por eso unos $1,500, una cosa por el estilo. ¿Ok? De eso estamos hablando. O sea, uno pasa, por decir, alguien tenía, no sé, pues, 100 hectáreas de tierra. ¿Okay? El ejemplo que se está diciendo, ¿no? Y eso valía, o vale hoy día, sí, el equivalente de unos $10 millones, ¿ya? Y cuando pasa ese valor por la forma del MEF, se convierte en $1,500, algo por eso. O sea, es el 0,5% más o menos del valor esperado, ¿no? Que uno tendría de cualquier activo, ¿no? ¿El MEF es consciente de eso? Pero por supuesto, yo por lo menos lo he escrito, nunca me ha respondido, señor Anderson, usted se ha equivocado, no ha leído bien. Me encantaría que me dijera, de verdad, me encantaría. ¿Y con esa fórmula se llega a los $5.100 millones? No, con la fórmula del MEF, máximo estamos hablando con nada, ¿no? No, esos 5.100 millones es si al monto que está pendiente de pago se le aplica el índice de precio al consumidor y se le aplica además también los intereses normales que se deberían haber pagado. ¿Cuánto tiempo pasaron? ¿No? 40 años. Entre 30 y 40 años, claro. ¿No? Entonces, 40 años de intereses. Es muchísimo. Ahora, incluso, por ejemplo, el tema de la tasa de interés con la que uno se debería actualizar, ¿no? También tiene una trampita. No, yo cobraría, si fuera un estado normal, hasta lucro cesante cobraría. Por supuesto, hay costo de oportunidad, hay un montón de cosas que entonces esa plata solo la tuvo en papeles y papeles no se bien, ¿no? Entonces, como yo decía, ¿no? Este no es un tema de pasado, este es un tema de futuro, porque nosotros como país, ¿no? Queremos dar la impresión allá afuera, etcétera, de que somos un país respetuoso de la ley, donde impera la ley, ¿no es cierto? Donde el Estado pues cumple con pagar. Hace unos días nada más, por ejemplo, en Paraguay acaba de reconocer una deuda de 40 años que le tenía al Instituto Paraguayo de Salud. Imagínense, o sea, reconociendo que hay deudas impagas, el Estado tiene muchas deudas, no solamente a los bonistas, le debe pues también a la seguridad social, le debe, creo que hasta a las AFP, hay un montón de gente, y digamos que no se molesta, porque no hay forma de... Usted es realista. Sí. Si se pone, digamos, en una situación real de lo que está pasando. Si le voy a mi caso, yo he demostrado con planilla, que señores, a mí me han descontado 68.000 soles en el Fonavi. Ajá. En 19 años. Claro. 68.000. Mostrando así, entre de Inti, pasado a esto y todo. Y se lo mostré a este señor que es el jefe de la... Claro. No, este señor... Y ahora le dice que son 1.300 soles. Y me dice, no, usted solamente le correcto. Claro. No, 10 soles por mes, o sea, 1.900 soles. Lo que pasa es que son máximos 130, porque me he puesto a estudiar también el caso... A 130 nada más, claro, 130 nada más. Son 1.300 y lo máximo, entonces, ¿no? pues... Pero ese, por ejemplo, o sea, si en el Estado caso... no le va a honrar, pues. No, pero espera un momentito. Si en el caso de los bonos agrarios hay, por supuesto, una injusticia tremenda y además, no solamente injusticia, sino un desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional. En el caso de los fonavistas ha sido, la verdad, que alucinantemente injusto, porque ni siquiera se molestaron en buscar una fórmula, alguna justificación técnica, ni nada. Ha sido lo más arbitrario que he visto en mi vida. Al que le han descontado más, le pagan exactamente igual al que trabajó menos. Ha sido exactamente igual. ¿Cuál fue la contribución promedio? 10 soles. Bueno, 10 soles, no ni lo actualizamos, 10 soles. ¿Cuál ha sido el periodo de contribución promedio? 130 periodos. Bueno, máximo entonces 1.300. Los promedios. O sea, así ha sido, ¿no? Pues eso es expropiación, ¿no? Claro,
peor que eso, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, lo que no podemos hacer los ciudadanos, creo yo, es seguir permitiendo que el Estado no haga uso y abuso del poder que nosotros como ciudadanos le hemos conferido, ¿verdad? Pero ¿cuál es el criterio concreto de los gobiernos de turno? Porque este es un asunto del gobierno de Humala, claro. Es un asunto que viene de García, de Toledo y todo lo demás. ¿Cuál es el criterio que han utilizado los ministros de Economía sucesivos, no? Para decir no pagar. Bueno, el criterio principal creo yo que es el meter miedo de que esto puede quebrar al Estado peruano. Y yo le quiero demostrar que no es así. En el caso, por ejemplo, extremo, hablamos de 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto? 5.000 millones de dólares es la mitad de lo que tiene el Fondo de Estabilización Fiscal, el MEF, en estos momentos dormidos en el bolsillo, por si acaso llueva, ¿verdad? Ahí los tiene guardaditos, etcétera. Si uno lo pone en el contexto de lo que es la economía nacional, esa es una economía de 200.000 millones de dólares de todos los años, ¿no es cierto? O sea, 5.000 millones es 2,5% más o menos. Plata, usted sabe que para sacar 100 millones de dólares para un proyecto, no sé qué había, no han hecho todo un problema. Que, por ejemplo, le hacen una propuesta, a ver, el señor Anderson, venga, nosotros le vamos a dar a todos a los bonistas, le vamos a dar, mire, allá en el departamento de Ancash, ¿no? Hay tierra, le doy 2 cerros, ya. 2 cerros para usted, se encarga usted allá que hace con los 2 cerros. Ajá. ¿A usted cuánto le debo? 3 cerros, ¿no? O sea, y a los herederos, eso sería más inteligente, ¿no? Y sería más decente. Darle tierra. Más decente que lo que se ha hecho. Okay. ¿En qué instancia se encuentra entonces la resolución del Tribunal Constitucional? Bueno, mire, como le digo... la resolución de ejecución de sentencia. Esa resolución de ejecución de sentencia de 2013 le permitió al MEF emitir estos decretos, ¿no? Donde dice, para comenzar, me voy a tomar 7 años para pagar. Primero, me voy a permitir 5 años para que se registren los bonistas. Pero eso sí, para que se registren los bonistas, condición número 1, si tiene un juicio en ejecución, etcétera, tiene que abandonarlo. O sea, algo que es inconstitucional, ¿no? Le pide a alguien que abandone sus derechos. ¿Hay impresión de esa naturaleza? Pero por supuesto. O sea, que le haya hecho al Estado mismo para recuperar su plata. Tienes que abandonar tu juicio. O sea, tienes que pasar por acá desnudo, ¿ok? Segundo, esa resolución de MEF establece una serie de prelaciones, ¿no? Que también son absolutamente inconstitucionales. Dice, por ejemplo, primero le voy a pagar a los mayores de 60, a los originales, ¿no? A los señores que ya seguramente no están por aquí, ¿no? Segundo, a los mayores de 65, tercero, a los menores de 65, cuarto, le voy a pagar a las personas naturales, quinto, le voy a pasar a las personas jurídicas, sexto, le voy a pagar... Ahora, esas personas jurídicas, ya que lo menciona. Pero déjame terminar. Esas distinciones son absolutamente arbitrarias, inconstitucionales, ¿no? Y constituye un abuso nuevamente, ¿no? Del derecho de eso estamos de acuerdo. De acuerdo. Bueno, pero qué bueno que estemos de acuerdo. Tratar de recordar. Usted estuvo en CEPLAN, ¿no? Sí, claro. Usted fue jefe del CEPLAN. Por supuesto, presidente del CEPLAN. ¿De este gobierno o anterior? De este gobierno. De este gobierno, ¿no? Ya. Hasta abril. Ahora, escúcheme. ¿Hasta este momento es jefe del CEPLAN? No. Ya no, bueno, usted es defensor de hasta abril de este año. Ya. No. Estas empresas que captaron bonos, son las más interesadas en cobrar. O sea, de repente ellas son las más interesadas en cobrar, porque hay gente que, claro, tenía sus bonos. Mire, yo tengo en mi casa, solo de adorno nomás, ahí un paquete así de bonos de desarrollo, ¿te acuerdas? Así bonitos, los tengo así solo para saber que en algún momento me sacaron mi plata para el fenómeno del niño, que seguramente ocurrirá nuevamente, ¿no? Sí. Y me dijeron, esto te lo vamos a devolver. Y usted sabe en qué se convirtieron los bonos de desarrollo, ¿no? Sí. En nada. ¿Se acuerdan de los bonos de desarrollo? Sí, por supuesto. Ya, en nada. Entonces, es un ejemplo más del mismo tema. Exacto, el mismo tema, igualito, yo me acuerdo. Y ahí lo tengo en cantidades enormes de los bonos. Entonces yo le pregunto, ¿qué va a pasar? Las empresas estas que captaron. En general, a ver, la cosa es muy sencilla. Y que compraron. Un bono. Y a menos precio. Y a menos precio. Pero claro, a ver, un bono es un instrumento financiero, ¿sí? Okay, que tiene lo que se conoce como liquidez, y eso es lo que le da valor. Uno lo puede ejecutar, uno lo puede ejecutar, etcétera. Y es perfectamente legítimo que lo compren nacionales o extranjeros. Hoy día el Perú, en marzo de este año, salió al mercado internacional a vender bonos, y lo han comprado muchísimas empresas extranjeras. Quiere decir, entonces, el mensaje que le estamos dando al mundo,
la pregunta que usted me hace es, bueno, no, mire, nosotros como Estado, vamos a respetar primero a los peruanos que nos compren y después a los extranjeros. No, señor, usted hace eso, mañana mismo se le cierran los mercados del Perú. ¿Me entiende? No, tenemos que pensar de manera distinta, de manera moderna. O sea, aquí las cosas son bien claras. Existe una deuda y la deuda tiene que ser honrada. Que hay peruanos, por supuesto, hay montones de peruanos. Ahí yo estoy recibiendo señores mayores, hay señoras que duermen con sus bonos, ¿no? Los ponen casi como almohada porque tienen miedo y dicen, esto es mi único valor, ¿no? Mi único refugio. Finalmente, hay personas, hay historias de terror. Hay una señora me contaba ayer, por ejemplo, cómo su padre se había suicidado cuando les expropiaron. O sea, tenemos una historia ahí. Hubo muchos casos de eso. Por supuesto, hay una historia que es una herida que todavía está abierta, ¿no? Y que constituye para mí, ¿no?, una especie de monumento a la injusticia. Hemos dejado pasar lo de los bonos de desarrollo, hemos dejado pasar lo del FONAVI, y la verdad me hubiera encantado, sinceramente, haber estado libre, digamos, de responsabilidades, y me hubiera defendido a los viejitos a morir con criterios técnicos, y le hubiera pedido al MEF, a ver, dígame usted, ¿cómo es que ha calculado? Yo me he metido a internet a buscar la fórmula de actualización del FONAVI, ¿no? Y no existe por ninguna parte, pues, ¿no? Ese ha sido, como les digo, una cosa total y absolutamente arbitraria, porque no han tenido quien defienda. Entonces, lo que sucede ahora es que, a diferencia del FONAVI, que son señores, pues, mayores, hay mucha gente que... Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, siendo yo fonavista, que no es que yo esté desesperado porque me deben una imprenta porque yo tengo un trabajo. Está bien. Nosotros que no tienen trabajo y que necesitan ese, ¿no? Pero hay cuentas que ya sé, pero digo, los que han hecho integran la comisión ganan 12.000, 15.000 soles con los fondos de los bonavistas, ¿no? Porque con esos fondos le están pagando, ¿no? A los que hacen la liquidación. Seguramente. ¿Cuál es la salida a este tema? Bien. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué es lo que hacen ustedes si acá la justicia no los escucha de repente? ¿Están viendo un organismo supranacional? Mire, los bonistas han explorado, creo que nadie puede decir que no han tenido paciencia, que no han explorado todo lo que les puede haber ofrecido el sistema judicial peruano, todo, hasta Tribunal Constitucional, ¿no? Hasta sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, evidentemente, uno si no encuentra justicia en su país, pues la buscará pues donde sea, donde se la den. Yo, por ejemplo, vi una película que se la recomiendo, la Dama Dorada, que es el caso famoso de esta señora sobrina de la modelo de Gustav Klimt, que era un pintor austriaco, y que Adele se llama, ¿no? Y que ella solita le hace un juicio al Estado austriaco, ¿ok? Y le gana. O sea, esa situación en la que un ciudadano tiene la capacidad de enfrentarse a un Estado abusivo, ¿no? Y que logra, justicia, esa es una historia que todavía hay que escribir en el Perú. Vamos a ver esa película, economista Carlos Anderson, muchísimas gracias. Un placer realmente. ¿No? Hay mucho que conversar sobre esto, creo que podemos en otro momento. Es un tema no de historia, es un tema de actualidad. Claro, pero no nos ha respondido si hay en proyecto algún organismo supranacional acudir. Hay una serie de opciones que van a tener que tomar. Yo no soy el que toma, yo soy un asesor, ¿no es cierto? Se tienen que agotar primero las instancias nacionales. Acá hemos llegado al Tribunal Constitucional y tampoco pasa nada. 00 horas. Bueno, muchas gracias nuevamente al señor Carlos Anderson, asesor de la Asociación por el Pago Justo de lo que fue la deuda agraria. Vamos a la pausa, a control. Ya regresamos con Nacional en la Noticia.